¿No sabes manejar dinero? Dijo mi esposo en público. Esa noche protegí cada centavo. Hola a todos. Bienvenidos una vez más a Serietube. Antes de abrir mi corazón y compartirles lo que van a escuchar hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si alguna vez han sentido que su voz no se escuchaba, o si estas historias les hacen sentir menos solos, por favor, suscríbanse al canal y dejen su like. Es un gesto muy simple, no les cuesta nada, pero nos ayuda muchísimo a seguir creando este espacio seguro para todos nosotros. Gracias de verdad por estar ahí. El sonido de la cucharita golpeando el borde de la taza de café fue lo único que me devolvió a la realidad. Estábamos en el Portón, ese restaurante italiano que a Roberto tanto le gustaba para impresionar a sus socios o, como en este caso, a nuestros amigos de toda la vida, Claudia y Esteban. La cena había transcurrido con esa normalidad ensayada que habíamos perfeccionado durante los últimos 3 años. Él hablaba de las inversiones, de la fluctuación del mercado y de lo difícil que era mantener a flote la empresa, mientras yo asentía en los momentos correctos, sonriendo y cortando mi lasaña en trozos minúsculos para tener algo que hacer con las manos. Cuando el camarero dejó la carpeta de cuero negro con la cuenta en el centro de la mesa, ocurrió ese microsegundo de silencio incómodo típico de cuando dos parejas intentan decidir quién paga o cómo se divide. Por inercia, por un reflejo antiguo de cuando yo trabajaba y tenía mi propia nómina, estiré la mano. No iba a pagar. Claro, no tenía con qué, pero quería verificar si nos habían cobrado el vino extra que Esteban había pedido. Fue un gesto inocente, solo quería ser útil. La mano de Roberto aterrizó sobre la mía, no fue un golpe, no hubo violencia física, pero la pesadez de su palma y la frialdad de sus dedos me paralizaron. Apretó ligeramente mis nudillos contra el mantel blanco, lo suficiente para que soltara la carpeta. «Deja eso, Lucía», dijo. Su tono no fue de enojo, fue peor, fue ese tono condescendiente, suave y pedagógico que se usa con un niño que está a punto de romper un jarrón caro. «No te preocupes por los números». Claudia soltó una risita nerviosa y Esteban miró hacia la ventana. Yo intenté retirar la mano, pero él la mantuvo atrapada un segundo más, mirándome a los ojos con una sonrisa que no llegaba a su mirada. Luego, se giró hacia nuestros amigos y soltó la frase que se me quedaría clavada en el estómago como un cristal roto. «Es mejor que yo me encargue, ya saben cómo es ella, no sabe manejar el dinero. Si fuera por Lucía, estaríamos viviendo debajo de un puente». Hubo un silencio espeso. Sentí como la sangre me subía al cuello, calentándome las orejas. No era cierto, yo llevaba la economía doméstica al centavo. Yo sabía exactamente cuánto costaba el litro de leche en 3 supermercados diferentes. Yo hacía malabares para que la asignación semanal que él me transfería cubriera la comida, los materiales escolares de los niños, los productos de limpieza y, si tenía suerte, un café con alguna amiga, pero él no veía eso como manejar dinero. Para él, lo que yo hacía era gastar. Lo que él hacía era administrar. Bueno, tampoco será para tanto, intentó suavizar Esteban, sacando su tarjeta. «Créeme, Esteban», insistió Roberto, mientras firmaba el recibo con esa floritura exagerada que usaba. «Es un desastre. Una vez la dejé a cargo de pagar los servicios y casi nos cortan la luz porque olvidó la fecha. Eso había pasado hacía 5 años. Una sola vez, durante la semana que mi madre estuvo en el hospital. Pero él lo guardaba, lo pulía y lo sacaba a relucir cada vez que necesitaba demostrar su superioridad intelectual frente a una audiencia. Me quedé callada. Aprendí hace mucho que defenderme en público solo servía para que él escalara la discusión a un nivel donde yo siempre terminaba pareciendo la histérica o la desagradecida. Así que hice lo que mejor se me daba, sonreí, una sonrisa tensa, dolorosa, tragándome la humillación junto con el último sorbo de agua tibia.
El camino de regreso a casa fue una tumba. Roberto conducía tarareando una canción de la radio, completamente ajeno al cráter que había abierto en mi pecho. Para él, la noche había sido un éxito, había pagado la cuenta, había demostrado su generosidad y había establecido, una vez más, quién era el adulto responsable en nuestra relación. Yo miraba las luces de la ciudad pasar a través de la ventanilla, pensaba en mi título universitario guardado en un tubo de cartón en el fondo del armario. Pensaba en los 10 años que trabajé como administrativa antes de que naciera el mayor. Lucas, quédate en casa, me había dicho Roberto entonces. Yo gano suficiente para los dos. No tiene sentido que paguemos una guardería si tú ganas casi lo mismo que nos costaría. Parecía lógico, parecía amor, parecía protección. Ahora, sentada en el asiento del copiloto de un coche que no estaba a mi nombre, con un teléfono cuyo plan pagaba él y vestida con ropa que había tenido que justificar como necesaria en el presupuesto mensual, me di cuenta de la trampa. No era protección, era una jaula, y la puerta estaba cerrada con una llave digital que solo él poseía. Llegamos a casa, la niñera nos esperaba en el sofá, adormilada. Roberto sacó su billetera, vi el fajo de billetes. Vi cómo le pagaba y le decía que se quedara con el cambio. Eran 20 euros extra, 20 euros. Lo mismo que yo había dudado en gastar la semana pasada en una crema para la cara que necesitaba, y que al final no compré por miedo a que él revisara el extracto de la tarjeta adicional y me preguntara, ¿era necesario? Subí las escaleras mientras él despedía a la chica, entré al baño y cerré la puerta con pestillo, me apoyé en el lavabo y me miré al espejo. Tenía 42 años. Pero la mujer que me devolvía la mirada parecía mucho mayor, con los ojos apagados y los hombros vencidos hacia adelante. No sabes manejar dinero. La frase retumbaba en los azulejos del baño. Abrí el grifo para que el ruido del agua ahogara mis pensamientos, por si él entraba al cuarto. Me lavé la cara con fuerza, casi con rabia, intentando quitarme la sensación de sus dedos sobre mi mano en el restaurante. Al salir, él ya estaba en la cama, revisando algo en su tablet. ¿Te pasa algo?, preguntó sin levantar la vista. Estuviste muy callada en el coche. Nada. Mentí, mi voz sonó ronca. Solo estoy cansada. Me duele un poco la cabeza. Tómate algo. Mañana tienes que ir a comprar el regalo para el cumpleaños de tu sobrina. Te transferí 50 euros. Intenta que te alcance. No compres tonterías. Me metí en la cama y le di la espalda. Apagué la luz de mi mesilla. En la oscuridad, con los ojos abiertos de par en par, sentí algo diferente esa noche. No era la tristeza habitual, no era la resignación de siempre, era algo frío, duro y metálico que empezaba a formarse en mi estómago. 50 euros. Intenta que te alcance. Mi mente, esa que según él no servía para los números, empezó a hacer cálculos, no de la compra del supermercado, ni de la luz, ni del gas. Empecé a calcular años, empecé a sumar desprecios. Y por primera vez en mucho tiempo, me pregunté cuánto costaba realmente mi dignidad. Esa noche no dormí, me quedé escuchando su respiración profunda y rítmica, mientras en mi cabeza empezaba a trazar un mapa muy peligroso, porque si él se daba cuenta, yo no tenía a dónde ir, no tenía ahorros propios, no tenía cuenta a mi nombre, pero tenía algo que él había subestimado completamente. Yo era quien manejaba cada detalle invisible de esa casa. Él traía el dinero, sí, pero yo sabía dónde se escondía el polvo, y estaba a punto de empezar a limpiar. La mañana siguiente al incidente en el restaurante, la casa amaneció con esa calma engañosa que tienen los domingos. Roberto se levantó tarde, silbando, como si la humillación pública de la noche anterior hubiera sido solo un sueño mío, una pesadilla producto de mi imaginación sensible. Bajó a la cocina con su pijama de seda, se sirvió el café que yo ya tenía preparado y me dio un beso distraído en la frente mientras yo fregaba los platos del desayuno de los niños.
No te olvides del regalo de la niña, dijo entre sorbos, mirando su móvil. Y recuerdan, 50 euros, ni uno más. Si sobra, me lo traes o lo usas para la fruta, que la semana pasada vi que faltaban plátanos. Asentí sin mirarlo, concentrada en una mancha invisible sobre el granito de la encimera. Si sobra, me lo traes. La frase me escoció más que el agua caliente y el jabón. Me trataba como a una empleada deshonesta a la que hay que auditar hasta los céntimos. Salí de casa una hora después. Caminar por la calle sola, aunque fuera solo para hacer recados, siempre me daba una extraña sensación de libertad, una burbuja de oxígeno antes de volver a sumergirme en la asfixia del hogar. Fui al cajero automático y retiré el billete de 50 euros que él me había transferido a la cuenta de gastos domésticos. Sentir el papel crujiente entre mis dedos me provocó un calambre en el estómago. Ese dinero no era mío, nunca lo era, pero por unos minutos, lo tenía en mi poder. Llegué a la juguetería con el corazón acelerado. Mi sobrina quería un set de arte específico. Lo busqué en los estantes. El precio marcaba 4.850 euros. Roberto había calculado bien, como siempre. Él revisaba los precios online antes de asignarme el presupuesto, pero entonces, vi algo. Había una sección de liquidación al fondo. Cajas con el embalaje ligeramente dañado. Ahí estaba, el mismo set de arte. La esquina de la caja de cartón estaba un poco abollada. Nada grave, el contenido estaba intacto. Una etiqueta naranja brillante gritaba, oferta, 2.990 euros. Me quedé paralizada frente a la estantería. Mi primer impulso, el impulso de la Lucía obediente de los últimos 10 años, fue pensar, que bien, le ahorraré 20 euros a Roberto, estará contento. Pero entonces recordé su mano sobre la mía en el restaurante, recordé su risa con Esteban, recordé él no sabe manejar dinero. Si le devolvía los 20 euros, ¿me daría las gracias? No, probablemente diría algo como, ¿ves? Si se busca bien, se encuentra barato, deberías aprender a hacer esto siempre. Y el dinero desaparecería en su billetera. Miré a mi alrededor como si estuviera a punto de cometer un crimen. Agarré la caja abollada, fui a la caja registradora y pagué en efectivo. Cuando la cajera me dio el cambio, un billete de 20 euros y una moneda de 10 céntimos, sentí que me quemaban la mano. No guardé el cambio en el monedero habitual, ese que Roberto a veces revisaba buscando suelto para el parquímetro. Lo metí en el bolsillo interior de mi abrigo, bien al fondo, arrugado en una bola apretada. Al salir de la tienda, el aire parecía más frío, pero yo estaba sudando. Acababa de robarle a mi marido, o mejor dicho, acababa de recuperar una fracción minúscula de mi salario emocional. Esa tarde, la culpa y la adrenalina se mezclaron en un cóctel indigesto. Entregué el regalo en el cumpleaños. Nadie notó la abolladura en la caja, y si lo hicieron, no dijeron nada. Roberto estaba en una esquina hablando de política con mi cuñado. Yo me senté con las otras madres, sonriendo, pero mi mente estaba en el bolsillo de mi abrigo colgado en el perchero de la entrada. Cuando volvimos a casa, comenzó el interrogatorio habitual, camuflado de conversación casual. ¿Qué tal el regalo? ¿Le gustó?, preguntó Roberto mientras se quitaba los zapatos. Sí, le encantó, respondí desde la cocina, dándole la espalda para que no viera mi cara. ¿Y el dinero? ¿Te llegó bien? El silencio duró un segundo, pero a mí me pareció una hora. Justo, mentí. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Estaba a 49 con algo. Solo sobraron unos céntimos. Esperé el golpe, esperé que me dijera enséñame el ticket. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro atrapado, pero él solo bostezó. Bueno, menos mal, al menos no has tenido que poner de lo tuyo, ¿cierto? Que tú no tienes de lo tuyo. Se rió de su propio chiste y subió las escaleras. Me quedé sola en la cocina, temblando. Había funcionado, pero sabía que no podía dejar el dinero en el abrigo.
Tenía que esconderlo, y tenía que ser un lugar donde él jamás, bajo ninguna circunstancia, mirara. Fui al baño principal, abrí el armario bajo el lavabo. Allí, detrás de los rollos de papel higiénico y los productos de limpieza, había una caja de tampones. Roberto tenía una aversión casi infantil hacia los productos de higiene femenina. Si veía una caja, desviaba la mirada como si fuera material radiactivo. Saqué la caja, retiré los aplicadores del fondo y deposité mi tesoro, el billete de 20 y la moneda de 10 céntimos. Ese fue el día 1. A partir de ahí, mi vida se convirtió en una doble contabilidad silenciosa. Me volví una experta en la microgestión de la miseria. Empecé a ir al supermercado con una calculadora mental que funcionaba a la velocidad de la luz. Si Roberto me daba 100 euros para la comida de la semana, yo tenía la misión de gastar 80, pero haciendo que pareciera que había gastado 100. Cambié las marcas. Rellenaba las botellas de detergente caro con una marca blanca que costaba la mitad. Compraba la carne en oferta por fecha de caducidad próxima y la congelaba inmediatamente, pero le decía a él que era fresca del carnicero. Caminaba 20 minutos más hasta la frutería de barrio que tenía los precios un 30% más bajos que el supermercado pijo al que a él le gustaba que fuera. Era un trabajo agotador. Tenía que memorizar precios, esconder tickets reales, inventar excusas si la calidad de algo bajaba un poco. Esta salsa de tomate sabe diferente hoy, dijo una noche, pinchando los espaguetis con desconfianza. Es que le puse un poco más de orégano, para variar, improvisé, conteniendo la respiración. La salsa era de la marca más barata del estante inferior, 3 veces más económica que la habitual. No lo hagas más. Me gusta la clásica. Claro, cariño, perdona. Cada euro que lograba desfalcar de mi propio presupuesto doméstico iba a parar a la caja de tampones. 20 euros un martes, 5 euros un jueves, 3,50 un sábado. Era humillante, me sentía sucia, una mujer adulta, madre de 2 hijos, escondiendo monedas como una delincuente en su propia casa. A veces, mientras contaba los billetes arrugados sentada en el suelo del baño con la puerta cerrada, lloraba de rabia, de vergüenza, pero cada vez que el montón crecía un poco, también sentía algo más, una pequeña, diminuta chispa de poder. Sin embargo, el peligro acechaba en cada esquina. Roberto era meticuloso, a veces le daba por revisar los extractos bancarios con lupa. ¿Qué es este cargo de farmacia? ¿Por qué la luz ha subido 5 euros este mes? Yo vivía en un estado de alerta perpetua. Un martes por la tarde, 3 meses después de haber empezado mi ahorro, cometí un error estúpido, de novata. Dejé el ticket de la compra real, la barata encima de la mesa de la cocina mientras descargaba las bolsas, pensando que lo tiraría a la basura inmediatamente. Sonó el teléfono, era mi madre. Me distraje 5 minutos. Cuando colgué y me giré, Roberto estaba en la puerta de la cocina. Tenía el papelito blanco en la mano y una expresión que me heló la sangre. No estaba enfadado, estaba curioso, lo cual era mucho peor. Lucía, dijo con esa voz suave que precedía a las tormentas, aquí dice que compraste 3 kilos de naranjas a 0,99 el kilo, pero en la hoja de gastos que me pasaste ayer, juraría que pusiste que las naranjas estaban a 2 euros. Levantó la vista del papel y me clavó los ojos. ¿Me puedes explicar por qué las cuentas no cuadran? El mundo se detuvo. La caja de tampones en el piso de arriba parecía latir a través del techo. Si él descubría mi escondite, si descubría mi plan, no solo me quitaría el dinero, me quitaría lo poco que me quedaba de voluntad. El silencio en la cocina era tan denso que casi podía masticarlo. Roberto sostenía el ticket de las naranjas como si fuera la prueba irrefutable de un asesinato, y yo sentía que el suelo de baldosas frías se abría bajo mis pies. Mi mente, esa que supuestamente no servía para nada, trabajó a una velocidad vertiginosa. Tenía 2 opciones:
confesar que le estaba robando las migajas de nuestro propio dinero o aferrarme al personaje que él había construido para mí. Elegí el personaje. ¡Ay! Dios mío, solté, llevándome una mano a la boca y poniendo cara de angustia genuina. ¿Sabes qué pasó? Me encontré con Marta en la frutería, nos pusimos a hablar de los niños y, creo que me confundí. Seguro vi el precio del cartel de las naranjas ecológicas al anotarlo en la lista, pero luego cogí las normales. Ya sabes cómo me pongo cuando me distraen. Bajé la mirada, encogiendo los hombros, haciéndome pequeña, inofensiva, tonta. Roberto me miró unos segundos más, escudriñando mi cara en busca de una grieta. Luego, soltó un suspiro largo, cargado de decepción teatral. Arrugó el ticket y lo tiró sobre la mesa con desprecio. Es que no tienes remedio, Lucía, de verdad. No se te puede dejar sola ni para comprar fruta. Si gestionara mi empresa como tú gestionas esta casa, estaríamos en la ruina en 2 días. Lo siento, murmuré. Lo siento no arregla las cuentas, sentenció, sacando su móvil. Se acabó. A partir de hoy, vas a instalar una aplicación que uso en la oficina para control de gastos menores. Quiero una foto de cada ticket subida al momento de la compra. Si el ticket no está en la nube antes de que entres por la puerta de casa, no hay transferencia la semana siguiente. ¿Entendido? Asentí. Me había salvado. Pero el precio había sido altísimo. Mi fuente de ingresos, mi pequeño grifo de libertad, acababa de cerrarse. Con el sistema de fotos y geolocalización de la app, ya no podía comprar marcas blancas y cobrarle marcas premium. Ya no podía inflar los precios. Durante las siguientes semanas, la caja de tampones en el baño permaneció intacta. No entraba ni un céntimo nuevo. Cada vez que iba al baño y miraba el armario bajo el lavabo, sentía una opresión en el pecho. Tenía 340 euros acumulados. Eso no me daba ni para una semana de alquiler en un hostal de mala muerte, mucho menos para empezar una vida nueva con 2 niños. La desesperación me hizo creativa. Si no podía sacar dinero del presupuesto, tenía que sacarlo de las cosas. Empecé a mirar la casa con otros ojos. Ya no veía muebles o decoración, veía activos liquidables, pero tenía que ser cuidadosa. No podía vender la televisión o el ordenador. Tenía que ser cosas mías, cosas que él no notara o que despreciara. Empecé con la ropa, vestidos de fiesta que él me había obligado a comprar para eventos de hace 5 años y que ya no me servían, bolsos de marca que me regalaba en Navidad no porque me gustaran, sino para que luciera bien del brazo de sus socios. Me abrí una cuenta en una plataforma de venta de segunda mano bajo un nombre falso. La primera venta fue un bolso de piel que odiaba. Quedé con la compradora en el aparcamiento de un supermercado, lejos de nuestro barrio, aprovechando la hora en que los niños estaban en natación. Me sentí como una narcotraficante. Miraba a todos lados, con las gafas de sol puestas, temiendo que el coche de Roberto apareciera de la nada. La chica me dio 80 euros en mano. Cuando sentí los billetes, casi lloro de alivio. Esa noche, la caja de tampones recibió su primera inyección de capital en meses, pero vivir así era agotador. El miedo a ser descubierta me estaba consumiendo. Me sobresaltaba cada vez que sonaba el timbre. Perdí peso. Roberto, por supuesto, lo interpretó a su manera. Estás más delgada, me dijo una noche, mirándome mientras me cambiaba. Te sienta bien, al menos haces algo bien, aunque sea por accidente. Sus palabras ya no me dolían como antes. Ahora rebotaban contra una coraza invisible que estaba construyendo billete a billete. Sin embargo, el tiempo corría en mi contra. Sabía que esta situación no era sostenible. Tarde o temprano, él se daría cuenta de que faltaban cosas en el trastero o vería alguna notificación en mi móvil. Entonces, ocurrió lo que terminó de cambiarlo todo. Era un jueves por la mañana. Roberto se había ido a trabajar, pero había olvidado su tablet en la mesilla de noche. Normalmente, tenía contraseña, pero esa mañana, con las prisas,
La había dejado encendida tras leer las noticias. Sé que no debía hacerlo. Sé que invadir la privacidad está mal, pero el instinto de supervivencia es una bestia poderosa. Me senté en el borde de la cama y cogí el dispositivo. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae. Fui al correo electrónico. No buscaba nada en concreto. Quizás alguna factura oculta o evidencia de gastos excesivos. Lo que encontré fue mucho peor. Había una cadena de correos con un asunto que decía, borrador de convenio confidencial. El remitente era un bufete de abogados matrimonialistas de prestigio. Abrí el último archivo adjunto. El mundo se detuvo. Las letras bailaban ante mis ojos mientras leía frases sueltas, custodia completa para el padre alegando inestabilidad económica y psicológica de la madre, liquidación de gananciales previa a la notificación para proteger activos, uso de la vivienda familiar. No solo planeaba dejarme, planeaba destruirme. Estaba construyendo un caso legal basado en mi supuesta incapacidad para manejar dinero, esa misma que él fomentaba y exageraba para quitarme a mis hijos y dejarme en la calle sin nada. Las fechas de los correos se remontaban a 6 meses atrás. Esa noche en el restaurante, cuando me humilló frente a Claudia y Esteban, no fue casualidad. Estaba creando testigos. Estaba sembrando la narrativa de que yo era una inútil dependiente. Dejé la tablet exactamente como estaba. Me levanté y fui al baño. Vomité. Cuando me lavé la boca y me miré al espejo, vi algo nuevo en mis ojos. El miedo había desaparecido. El miedo se había evaporado ante la certeza del peligro inminente. Ya no se trataba de ahorrar para tener un poco de independencia. Se trataba de una guerra, y él tenía los tanques, los aviones y las bombas atómicas. Yo solo tenía una caja de tampones con 800 euros y la ventaja de que él me creía estúpida. Bajé a la cocina y me serví un vaso de agua. Mi mente estaba clara, fría y afilada como un bisturí. Roberto llegaría en 6 horas. Tenía 6 horas para trazar un plan que no solo me sacara de esa casa, sino que asegurara que no me fuera con las manos vacías. Recordé algo que había visto en uno de los cajones de su despacho, ese despacho que tenía prohibido limpiar pero al que entraba cuando él viajaba, una llave pequeña, plateada, que no abría ninguna puerta de la casa. Y recordé un recibo anual de un alquiler de una caja de seguridad en un banco privado, un recibo que llegaba por carta física una vez al año y que él siempre rompía en pedazos minúsculos. Fui a la basura de reciclaje de papel, donde él había tirado la correspondencia esa misma mañana antes de salir. Allí estaban los trozos. Me senté en el suelo de la cocina, como si estuviera armando un rompecabezas de mi propia vida. Pegué los trozos con celo. Banco Meridiano, sucursal Centro. Miré el reloj. Tenía tiempo, pero necesitaba la llave. Subí a su despacho. El corazón me golpeaba en la garganta. Abrí el cajón falso del fondo de su escritorio. Allí estaba, la llave plateada. La tomé en mi mano. Pesaba poco, pero sentí que sostenía el peso de mi futuro y el de mis hijos. Sabía que lo que iba a hacer era, técnicamente, ilegal o al menos muy peligroso. Si me pillaba, confirmaría todas sus acusaciones ante el juez, pero si no hacía nada, estaba muerta en vida. Me vestí con mi mejor ropa, esa que usaba para las cenas de empresa. Me maquillé para parecer segura, para parecer una mujer que sabe manejar dinero. Cogí mi bolso, metí la llave, mi documento nacional de identidad y el libro de familia. Antes de salir, pasé por el baño, saqué el dinero de la caja de tampones. No dejé ni la moneda de 10 céntimos. Metí la caja vacía de nuevo en su sitio. Salí de casa cerrando la puerta con suavidad. No sabía si volvería a entrar, pero sabía una cosa, la Lucía que regresara, si es que regresaba, ya no sería su víctima. El banco tenía ese olor particular a aire acondicionado fuerte y moqueta cara. Me acerqué al mostrador de la sección de banca privada sintiendo que mis piernas eran de gelatina. Le entregué mi documento nacional de identidad y la llave a la recepcionista, una mujer impecable que me miró por encima de sus gafas.
Un momento, señora Valdés, voy a comprobar su autorización. Esos 2 minutos fueron los más largos de mi vida. Miré hacia la puerta giratoria, esperando ver entrar a Roberto furioso, acompañado de la policía. Imaginé que sonaría una alarma. Imaginé que me dirían: usted no tiene acceso, por favor acompáñenos. La mujer volvió con una sonrisa amplia, una sonrisa de negocios. Todo correcto, doña Lucía. Hace mucho que no la veíamos por aquí. De hecho, consta como titular principal junto a su marido. ¿Desea acceder a la caja ahora? Titular principal. La ironía me golpeó como una bofetada. Roberto, en su arrogancia y avaricia, había puesto la caja a mi nombre también, probablemente para dividir cargas fiscales o blanquear capitales usando mi identidad, confiado ciegamente en que yo, la inútil que no sabía usar un cajero, jamás pisaría una sucursal de este tipo. Su desprecio había sido su mayor error. El empleado me acompañó a la bóveda. Cuando la pesada puerta de acero se cerró y me quedé sola en el pequeño cubículo privado, introduje la llave, giré, el mecanismo hizo un clic suave y satisfactorio. Al sacar la caja metálica y abrir la tapa, el aliento se me cortó. No había solo dinero, había mucho dinero, paquetes de billetes de 500 y 200 euros, apretados con gomas elásticas. Pero debajo del dinero estaba lo que realmente importaba, una carpeta azul. La abrí con manos temblorosas. Eran escrituras. Escrituras de 2 apartamentos en la costa que yo desconocía, extractos de cuentas en el extranjero, y lo más doloroso, un informe detallado de un investigador privado que me había estado siguiendo hace un año, con fotos mías en el parque, en el súper, llevando a los niños al colegio. Debajo de cada foto, anotaciones de Roberto: gasto innecesario en café, ropa nueva no autorizada. Llevaba años construyendo un expediente para dejarme sin nada, mientras acumulaba una fortuna a mis espaldas, usando mi firma falsificada en documentos que seguramente me había hecho firmar entre las montañas de papeles del colegio de los niños. Mi primera reacción fue querer prenderle fuego a todo. La segunda, la que ganó, fue la de la sobreviviente. No podía llevarme todo el dinero en efectivo. Sería sospechoso salir con una bolsa llena, pero tomé los documentos. Los fotografié uno a uno con mi móvil y los subí a una nube segura, una cuenta nueva que creé allí mismo con una contraseña que él jamás adivinaría. Luego, tomé 5.000 euros. Solo 5.000, lo suficiente para contratar al mejor abogado matrimonialista de la ciudad, ese tiburón del que Roberto hablaba con miedo en sus cenas de negocios. Volví a dejar la caja en su sitio, cerré con llave y salí del banco. El sol de la calle me pareció diferente, ya no me quemaba, me iluminaba. Fui directa al despacho del abogado, pagué la consulta en efectivo. Cuando le enseñé las fotos de los documentos y los correos que había visto en la tablet, el abogado sonrió, no con lástima, sino con la emoción de un cazador que ve una presa fácil. Con esto, Lucía, me dijo, no solo te quedas con la custodia, te quedas con la mitad de todo lo que él creía que era solo suyo, y tal vez un poco más por daños morales y ocultación de bienes, pero tienes que aguantar. Tienes que volver a esa casa y fingir que no sabes nada hasta que presentemos la demanda sorpresa el lunes a primera hora. Volver a casa fue la actuación de mi vida. Llegué 10 minutos antes que Roberto. Guardé el dinero restante escondido dentro del forro de mi abrigo de invierno, en el fondo del armario. Me puse el delantal y empecé a picar cebolla. Cuando Roberto entró, traía esa energía de superioridad habitual. Huele a quemado, dijo, sin saludar, tirando las llaves en la entrada. ¿Otra vez te distrajiste? Me giré, tenía el cuchillo en la mano, lo miré a los ojos. Por un segundo, él pareció desconcertado. Había algo diferente en mi mirada, una calma que no reconocía. Ya no había miedo, ya no había sumisión, solo había cálculo. No, cariño, dije suavemente, volviendo a la tabla de cortar.
Solo estoy sofriendo la cebolla como a ti te gusta, muy despacio. Esa cena fue surrealista. Él hablaba de lo duro que había sido su día, de lo mucho que se sacrificaba por nosotros. Me sermoneó porque había comprado una marca de yogures que costaba 10 céntimos más. Es que no aprendes, Lucía, no sabes manejar el dinero. Si no estoy yo encima, se te va de las manos. Me llevé el tenedor a la boca, saboreando cada palabra de su discurso. Antes, esas frases me hacían sentir pequeña, estúpida, dependiente. Ahora, me sonaban a música. Eran el canto del cisne de un hombre que ya estaba derrotado, pero aún no lo sabía. Tienes razón, Roberto, le respondí, mirándolo fijamente, con una media sonrisa que él no supo interpretar. No sé manejar el dinero, pero estoy aprendiendo muy rápido. Él frunció el ceño, confundido por mi tono, pero lo dejó pasar y volvió a mirar su móvil. Esa noche, mientras él dormía roncando con la boca abierta, me levanté y fui al cuarto de los niños. Los arropé y les besé la frente. Les prometí en silencio que nadie nos iba a sacar de nuestra casa, que mamá no era tonta, que mamá había estado ahorrando algo mucho más valioso que monedas en una caja de tampones, había estado ahorrando rabia, y ahora, iba a invertirla toda. El lunes por la mañana, cuando los notificadores judiciales tocaran a la puerta de su oficina para entregarle la demanda de divorcio y la orden de congelamiento de activos, yo ya estaría lejos, sentada en mi cocina, tomando un café de marca cara, esperando su llamada, una llamada que, por primera vez en 15 años, no pensaba contestar. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.